El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Salmo 33, versículos 11 y 12. Bienvenidos a nuestro podcast, El Consejo de la Palabra, con el pastor Alexander Herrera, con nuestro apóstol Edwin García. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a un episodio más del Consejo de la Palabra. En esta ocasión estamos felices y contentos por la bendición que el Señor nos concede de tener a nuestro apóstol, mi pastor y mi padre espiritual, la cual le doy la bienvenida, apóstol. Es una alegría tenerlo aquí en casa. Pues desde el inicio de este proyecto, de este estudio, habíamos querido o anhelábamos tenerlo acá y pues el Señor nos lo ha concedido, ¿verdad? Así que bienvenido y le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando en esta hora. Para hacerle un pequeño recuento de lo que Dios puso en mi corazón acerca de todo esto, básicamente profundizar en la palabra, y porque ahí vamos a encontrar el consejo del Señor en su palabra y poder trasladarlo a la iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear por su gracia para edificarla y prepararla para el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sentir, y hay un pasaje en la Biblia, en el Salmo 33:10, donde dice que el Señor hace nulo el consejo de las naciones, pero el consejo del Señor permanece para siempre, y por eso de ahí le pusimos nombre a este programa, El Consejo de la Palabra. Así que bienvenido, y estamos también alegres porque está estrenando, ¿verdad? Y digo estamos porque de alguna forma, pues todo lo que Dios pone en su corazón, pues nos edifica a nosotros también. Y este es un nuevo proyecto, ¿verdad? Es así. Bienvenido. Un nuevo proyecto. Hay un libro titulado Los Consejeros de Dios, por el apóstol Edwin García, y está ahí en las pantallas, va a aparecer el link. Lo pueden adquirir por Amazon, ¿verdad? En Amazon lo pueden adquirir. Así que bienvenido, apóstol. Le doy el tiempo para que usted nos bendiga. Alex, es un gusto estar acá con ustedes, y qué alegre por este lugar, este estudio, que creo que va a ser de bendición para muchas personas que los van a ver a través de los medios. Y para mí es un gusto de igual manera estar acá, y saludos a todos aquellos que nos están viendo. Y pues básicamente hoy vamos a tocar una temática enfocado a los consejeros, y qué bueno que coincide el nombre del programa con el sentir de aún este libro que se acaba de sacar. Fueron algunos años que estuvo realizando, y gracias a Dios ya está al alcance de las personas. Quisiera tocar algunos textos para hablar algo, aunque no vamos a poder decir tanto, pero abarcar algo en relación a eso. Pues mira, Alex, yo creo que aún todos los que nos oyen, nosotros nos acostumbramos a tomar tantas decisiones diarias. Amén. Y es parte normal de la vida tomar ya decisiones aún sin pensar, ¿no? Aún qué ropa nos ponemos, qué vamos a comer y tantas cosas. Sin embargo, hay cosas que son de la vida común, pero hay conceptos que van a direccionar nuestra vida para bien o para mal. Y vamos a necesitar la asesoría de alguien, pero alguien que le atine y tenga mayor criterio para poder orientar a otros.
Y pues ya que presentaste el libro, este libro pues básicamente está con un formato bastante académico. Y perdón que lo interrumpa, apóstol, y eso es lo que me llama la atención de este libro, que usualmente a veces personas escriben libros de acuerdo a experiencias que han tenido o lo que han vivido, ¿verdad? Pero este es, como yo lo veo, como una herramienta para todos aquellos que quieran, pues, o que están en una posición de consejero, ¿verdad? Sí, es así, amado Alex. Fíjate que hablando de esto, colaboraron varias personas. Por ejemplo, eh, aparte del estudio a conciencia de la palabra y que está en todo su contenido con bases bíblicas, donde nos habla sobre los consejos, los buenos consejeros, los malos consejeros y muchos puntos que nos dan un panorama de la consejería. Sin embargo, tengo algunas personas amigas, una doctora eh, en literatura, Nelly Sarabia de México, que me ayudó mucho ya cuando estábamos trabajando ya del sentir que había para llevarlo al formato literario. Adicional que tengo un amigo que aprecio mucho, el apóstol Freddy Yatoro, aunque tiene académicamente 3 doctorados y dentro de su currículum de vida, él incluso examina tesis de doctores de personas preparadas. Y me interesó mucho el platicar y que nos pusimos de acuerdo para evaluar que si su contenido fuera valioso, apegado a la Biblia y aún con bases que pudieran otras personas que no conocen a Dios entender sobre lo que es un consejo. Amén. Gloria a Dios. Me llama la atención, apóstol, que dentro de este libro que usted mencionaba también acerca de consejeros buenos y los consejeros malos, ¿verdad? Sí, Y cuán importante es que nosotros aprendamos tanto de los buenos consejeros para tomar buenas decisiones, pero también aprender por espejo y no hacer aquellas cosas o tomar aquel consejo como malo. Por ejemplo, el libro de Salmos capítulo 1, verso 1, habla del consejo de los impíos. Incluso ahí veo una involución, apóstol, porque el consejo de los impíos, después sigue la grada, se detienen en el camino de pecadores y terminan en la silla de escarnecedores. Pero todo inicia en un consejo malo, sería, ¿verdad? sí, es que hay personas que dentro de eso, tanto adultos como jóvenes, que a veces preguntan, consultan a alguien que aprecian o alguna persona conocida y no por eso quiere decir que les van a dar el consejo apropiado. Se necesita la experiencia, un bagaje, un discernimiento espiritual, si estamos hablando en cuanto a la consejería espiritual. Por ejemplo, hay un texto que dice la Biblia y, y está hablando un poco en cuanto a una persona ya formada. Por ejemplo, está un versículo que la Biblia Arcas Fernández dice, que es en Romanos 15:14. Por los demás hermanos estoy convencido de vuestra buena disposición. Está hablando primero que el consejero debe tener muy buena disposición. Hay personas que no tienen la paciencia para oír a otros. Sí. Porque el que va a pedir consejo lo que va a hacer es hablar y el que va a aconsejar tiene que saber escuchar. Y con retentiva, porque hay personas que escuchan, pero luego se les olvidó todo lo que le dijeron y no van a ser eficaces en su consejo. Este versículo habla buena disposición y una disposición que es óptima, dice el versículo, es decir, que llega a un nivel adecuado. Y luego dice, y tengo la convicción de esta disposición, pero luego dice, y que estáis llenos de ciencia.
y del Espíritu. Entonces está hablando de un bagaje de conocimiento y también está hablando de una persona que tiene el Espíritu de Dios para ser un buen consejero. Y dice en este versículo, gracias a la cual podéis aconsejar. Entonces está involucrando algunos factores que son precisos en la consejería, aunque es un versículo aislado porque a través de la Biblia encontramos cantidad de instrucciones en cuanto al consejo. Y retomando lo que habías hablado al principio, hay consejeros malos. Este libro habla de muchos consejeros malos y habla del mal consejo. Habla de consejeros buenos y habla de las cualidades de un buen consejero y por qué va a ser un consejo bueno. Y no es, el consejero no siempre va a recetar lo mismo a los diferentes pacientes. No, que cada caso hay que atenderlo individualmente para poder aconsejar. Pero, por ejemplo, yo pongo acá que hay quienes son fabricantes de ladrillos. Es decir, que están haciendo un edificio con pura humanidad. Sí, pues. Pero sencillamente es su concepto humano. Y hay otro tipo de consejero que es un tipo consejero sacerdotal. Y es bueno, aunque hay variedad de consejeros. Por ejemplo, está hablando de los consejeros de los que te aprecian. Y un consejero que lo aprecia a uno tiene algunas alternativas de por qué lo aprecia a uno. Va a ser quizás blando en cuanto a lo que va a decir. Pero si es un amigo, va a ser un consejo que probablemente va a confrontar en cuanto a la decisión que se va a tomar. Entonces hay varios puntos de vista que se analizan en este libro que va a llevar un panorama bastante amplio para tener criterios para aconsejar. Que son como herramientas, ¿verdad? Que nos ayudan, ¿verdad? Básicamente. Para poder aconsejar. Básicamente. Por ejemplo, está el consejo de la gente prudente. Una gente prudente va a ser bastante cautelosa en decir y expresar el consejo evitando daños. Y un punto que es tan importante que dentro de la consejería uno debe de orientar, presentar alternativas, pero yo en lo personal no decido por las personas. No, que la persona tiene que tener la convicción después de un panorama que se le ponen las cosas, estas cosas podrían pasar, depende del tipo de decisión que tomes. Como lo que dice el Señor, bueno, aquí está el camino hacia la bendición, aquí está el camino hacia la maldición, el camino angosto o el camino ancho, y la decisión la toma la persona, ¿verdad? Sí, ahí está el criterio personal para tomar. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces no podemos decir que una persona puede llamarse a sí mismo como consejero si no ha tenido un bagaje de experiencias, que haya vivido, es una persona con conocimiento y experiencia. Porque de lo contrario sería una persona neófita que no va a saber realmente qué es lo que va a aconsejar. Y que la persona tenga también, pues, entrañas de misericordia, pastor, porque si no, en vez de dar soluciones, va a juzgar y señalar y condenar, ¿verdad? Dar juicios. Y dar juicios, sí. Sí, tiene que ver todo eso porque Dios es un Dios grande en misericordia. Y así, por ejemplo, hay otro tipo de consejero, el consejero de un hombre anciano. Y quizás el anciano va a tener peso en lo que va a aconsejar porque es anciano. Sin embargo, tiene que ver también su bagaje de conocimiento, porque no por anciano su consejo va a ser lo oportuno. Hay personas que son adultos pero no tienen madurez. Son adultos y no tienen conocimiento.
entonces no precisamente por ser anciano, el consejo va a ser el oportuno. Apóstol, y ahí podría caber aquel personaje que incluso cuando Absalón se levantó en contra de su padre David y le notificaron a David que dentro de los que se habían levantado en contra de él estaba Ahitofel. Y dice, estaba leyendo, casualmente esta mañana estaba leyendo en el libro de Crónicas, donde dice que cada vez que él daba un consejo a Ahitofel, era como que consultaran la palabra de Dios, dice. Pero cuando a él no le reciben el consejo, toma la decisión de matarse. Sí, uno de los puntos graves que él entró en rebeldía, Sí. y su fuente de consejo era Dios. Él era como oír la boca de Dios, Sí. pero se rebeló y empezó a orientar y aconsejar al hijo que había quedado en rebelión también. Entonces, partiendo de ahí, ya el consejo no iba a ser el adecuado y Dios no permitió que aconsejara a cómo se debiera. O sea, no iba ya a favor de la voluntad de Dios, sino que iba en contra ¿Sí? de lo establecido por Dios, o lo que Dios quería hacer. Apoyando una rebelión. Apoyando la rebelión, correcto. Sí, es que tiene que ver mucho la conducta del consejero y que sea un hombre temeroso de Dios. Hay, por ejemplo, el consejo, estamos hablando de los ministerios que aconsejan, el consejo de un maestro, el consejo de un pastor, el consejo de un evangelista que se relaciona más con el hombre que anda en el pecado. Pero si buscamos a un hombre con revelación, está el consejo de un profeta. Y si necesitamos consejo con bases y fundamentos doctrinales, necesitamos el consejo apostólico. Amén. Entonces, cada uno tiene diferentes ángulos, por eso hay diversidad de consejeros. Y el que va a ayudar y sustentar va a ser Dios. A cada uno también hay el consejo de un hombre santo. El consejo de un hombre santo siempre va a empujar a lo que es correcto. Entonces, dentro del consejero debieran de haber varios atributos para caer en un plano de consejero. Por ejemplo, un médico. Un médico tuvo que estudiar muchos años para alcanzar el título y empezar a ejercer. Aunque va a empezar a ejercer y quizás tenga muy buena percepción de las cosas, muy buen conocimiento, sin embargo, también está el factor experiencia. Sí. Entonces, pero una persona conocida y con experiencia va a ser extremadamente bueno para aconsejar. Es muy importante quién nos va a aconsejar. Porque allí también entonces me recuerda el hijo de Salomón, Roboam, que pidió consejo a los ancianos y los ancianos le dieron un consejo, pero él rechazó, digamos, al rechazar el consejo de los ancianos, estaba rechazando la experiencia y lo que ellos habían aprendido con Salomón también, ¿verdad? Y después toma el consejo de los jóvenes que no tenían madurez o no tenían experiencia. Sí, es así. Mira, qué importante que uno sea un canal para uno hablar de parte de Dios en la consejería. Sí. Y para eso se necesita una persona con dotes espirituales adicional del conocimiento, para que pueda evaluar y tener brújula espiritual para poder hablar. Dentro de eso vemos que a Cristo se le reconoce como el consejero eterno. Entonces, si hablamos de parte de Cristo, Él va a tener peso el consejo que tenemos. Entonces, también tendría que ser ver un hombre espiritual conectado a Dios, siendo canal de bendición para otros. Sí, porque dice en el libro de Isaías que donde se mueven los 7 espíritus, ¿verdad? Que está hablando de Cristo y uno de ellos es el espíritu de consejo. Es así. Espíritu de consejo. Y dentro del consejo se evalúa lo que se está planteando, lo que la persona está poniendo y
Hay muchas inquietudes porque está la ilusión dentro de la decisión del hombre, está la insistencia y a veces el amor al pecado en lo que se quiere hacer, aunque se está buscando consejo, pero se ama algo que no está bien. Y, por ejemplo, la Biblia habla de un rey que quería que le profetizaran lo que él quería, pero cuando le decían la verdad se enojaba. Sí. Entonces Sí. se necesita también cómo es la percepción del que va a oír el consejo, porque puede haber un buen consejero, pero también tiene que ver el que está escuchando el consejo. Por ejemplo, dentro de lo que analizo y veo yo ahí dentro de lo que se plasma en este libro, Los Consejeros de Dios, está hablando de que el consejo debe dar instrucción, tiene que dar enseñanza y una instrucción de vida, porque el consejo nos va a llevar al cumplimiento de cosas para vivir y el consejo nos va a encaminar a hacer las cosas y vivir de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Algo que me llama la atención de lo que usted está mencionando, apóstol, es que los consejeros deben de estar conectados con el Señor, ¿verdad? Y conectados con el Espíritu Santo. Y me llama la atención allá en Corintios, 1 Corintios 12, donde habla de los dones del Espíritu Santo, los dones que da o las capacidades que da el Señor. Y dice esta versión, dice 1 Corintios 12, 8, dice, y a unos Dios les da por medio del Espíritu la capacidad de impartir consejos sabios, dice. Sí, y es una habilidad, y ahí lo vemos con esa base que tú das, que sí hay personas que Dios las escogió para tales cosas. Se necesita la prudencia, se necesita el amor, se necesita el conocimiento, se necesita la guianza. Y así hay muchos atributos que van a enriquecer la vida de un consejero. Sí, la sabiduría que viene de Dios, ¿va, apóstol? Sí. Para poder también aconsejar, ¿verdad? Mira, hay sabios y hay inteligentes. Sí. Tal. ¿Qué sería mejor, sabio o inteligente? O la combinación de las dos cosas. Las dos cosas. Porque el inteligente sabe aplicar las cosas. El sabio tiene el conocimiento. Sí, amén. Y lo opuesto sería de eso que está mencionando, sería la insensatez y la necedad, ¿verdad? Sí, que empuja para mal, ¿verdad? Por ejemplo, en Proverbios 19, 21 dice, muchos son los planes del corazón. Sí. Entonces uno puede tener tantas cosas. Aún para, por ejemplo, tomar una carrera en la escuela, hay quienes necesitan asesoría para que les den pautas de qué es una carrera, qué es otra carrera, para ver en qué realmente se ubica, se identifica. De cierta forma los están orientando y aconsejando. Y la decisión va a ser del que está recibiendo la instrucción. Ahora, dice acá, muchos son los planes. ¿Cuántos planes? Pero no todos los planes se van a realizar. Y dice ahí, y están en el corazón. Si están en el corazón, pueden ser cuestiones emocionales, puede estar involucrada el alma. Y hay personas que un momento se ilusionan con algo y al rato ya no. Sí. Es decir, que hay fluctuancia dentro, porque el corazón es vano. Si no está ubicado bien, el alma es bien conflictiva. Y necesitamos ubicarnos. Entonces, un panorama para el consejo es muy importante, tener algo, por ejemplo, una plática entre médicos, van a hablar conceptos de medicina, de enfermedades, de cosas nuevas y tantas cosas de actualidad. Y entienden el lenguaje. Pero ¿y qué tal de aquel que quiere consejo y no le atiene que es un consejo? Sí. Necesita orientación. Entonces, en este material que se presenta, tiene la gracia que el Señor nos dio para llegar hasta la persona más sencilla, pero llegar también a la persona docta, para que vea las bases y los principios en cuanto a la consejería. A la luz de la palabra. A la luz de la palabra, no es el pensamiento aislado de una persona, no que
todo el libro está hablando en cuanto a las bases bíblicas del consejo. Sí, y me llamó la atención, no lo he leído, apóstol, pero solo medio lo ojeé, como dicen, pero incluso veo que hay referencias de las palabras del significado en el original, ¿verdad? Que también es una herramienta que nos ayuda para tener un panorama Sí. y entender mejor, ¿verdad? Eso enriquece el mensaje, porque la Biblia se escribió en hebreo, en griego, Sí, es decir, hebreo, griego y arameo. Y dentro de eso está el lenguaje que es muy amplio en el aspecto del hebreo en cuanto a poder entender y ver de mejor manera el concepto. Y eso es ponerlo la lupa a lo que es el consejo. amén, apóstol. Estaba dentro de mis apuntes que tengo acá, Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Entonces se necesita el buen consejo y eso solo proviene de Dios, ¿verdad? Sí, y en este libro abordo los buenos consejeros Los buenos y el buen consejo. Ujú. Entonces tiene que ser apegado a eso, porque un mal consejo puede afectar la vida, puede afectar un matrimonio, puede afectar la orientación de un joven, de una jovencita. Wow, y qué importante que nosotros como ministros tengamos el consejo de Dios para instruir a la iglesia, a las familias, al pueblo que Dios nos ha dado a pastorear por su gracia. Porque un mal consejo, pues, y si la persona lo toma, lo puedo llevar por un camino equivocado, de error, ¿verdad? Sí, los consejos son como caminos, como tú lo pones. Depende qué consejo tome, en ese camino me voy. Sí. Y va a tener las consecuencias buenas o las consecuencias malas, si fue buen consejo o fue mal consejo. Aquí, retomando el versículo de aquí de Proverbios, dice, están los planes del corazón, mas el consejo que es de Dios es el que va a permanecer. Entonces, que seamos nosotros instrumentos de Dios para poder llevar un consejo apropiado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra de las cosas que mencionaba, apóstol, que me llama mucho la atención, ¿verdad? Y que dentro de la consejería es llevar a la persona para que conozca la voluntad de Dios también, ¿verdad? Y que tome esa decisión para de esa forma ser guiado por Dios. Y mencionaba también acerca de que a veces el consejo, hay muchos pensamientos y consejos en el corazón, ¿verdad? Y que a veces son emociones. Sí. Y me recordaba de que el Señor le dice a una iglesia, no he hallado tus obras completas, como que las inició, pero no las terminó. No le dio seguimiento No, a sí, lo que tenía que hacer. sí, Sí, mira, el consejo va a tener varios matices o enfocado a diferentes necesidades. Por ejemplo, hay consejo que es de una manera enfocado a persona creyente en aspectos espirituales. Pero la persona no solamente necesita consejo en cuanto a cuestiones espirituales, depende su estado conyugal, si es un hombre casado, o es una persona divorciada, o es una persona soltera, o es un joven. Entonces hay varios enfoques en cuanto a la necesidad de la consejería. Y definitivamente el consejo también va a estar enfocado donde la persona va a exponer sus adversidades, donde la persona va a exponer sus problemas. Y en el consejo lo que le está buscando soluciones. Entonces el consejo ahí va apuntalando ya a una salida en medio del conflicto. Y el consejo también, apóstol, podemos decir que el consejo de Dios también trae revelación a la persona, aún de las cosas que ha venido haciendo mal, para que las corrija, ¿verdad? Sí, eso es así, porque si uno sigue haciendo lo mismo que está haciendo, va a tener los mismos resultados.
pero si uno cambia tras el consejo, los resultados van a ser diferentes. Que es muy importante el oír a percibir qué es la orientación del consejo y llevarlo al campo de la práctica para que tenga buenos resultados. Sí, yo meditaba en eso que le decía, porque ¿se acuerda cuando el Señor le hace ver la condición espiritual que se encuentra aquella iglesia llamada la Odisea? Y que el Señor le dice, te aconsejo. Sí. Le revela ¿Qué hacer? qué hacer, ¿verdad? Y Sí. le dice, me llamó la atención, te aconsejo que compres de mí. Y le menciona 3 cosas de lo que tiene que... Sí, es que ahí podemos volver a ver la sugerencia Sí, de qué hacer. Puede recibir un consejo y no atenderlo, ¿verdad? Pero yo aquí escribo una frase en uno de los capítulos y es: quien se apoya en un buen consejo se hace merecedor de cambios favorables en su vida. sí, pues. ¿Por qué? Porque va a ser consecuencias de que tomó decisión sabia y que fue diligente en el consejo, atenderlo para cambiar su estado o salir de la situación en que se encuentra. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos dé pues la capacidad para poder aconsejar bien, ¿verdad, apóstol? Sí, es muy importante. No todos pueden ser consejeros. Es un grupo específico. Hay gente que le gusta estar quizás en una idea de consejero por informarse de los problemas de la gente, y ese no es el trasfondo, ¿no? Que el consejero pues tiene que ser una persona muy reservada, que puede cubrir las situaciones que está oyendo, porque hay gente que porque tiene comezón de oído, quiere saber cuál es el problema de uno, cuál es el problema del otro, sin saber cómo va a orientar a las personas. O sea que es importante, apóstol, la ética, Sí, que el consejero tenga ética. sí, todos esos aspectos son sumamente importantes y están plasmados en la instrucción del libro que se sacó. La intención básicamente es bendecir a personas, tanto a creyentes, a pastores, a ovejas y aún hasta psicólogos. Es decir, que está presentado de una forma que tiene mucha herramienta, instrucción y apegado a principios correctos de la palabra. También me llama la atención, apóstol, de todo lo que nos está enseñando, que también el consejero, pues, de acuerdo a la revelación que recibe de parte de Dios, llegar a conocer cómo es el alma de la persona, ¿verdad? Cómo trabaja el alma, ¿verdad? Para incluso poder dar el consejo, ¿verdad? De parte de Dios. Sí, y ese es un punto clave, ¿verdad? Cuando se está hablando de alma, se está hablando de corazón, se está hablando básicamente de partes internas dentro de lo emocional de la persona. El corazón puede ser seducido, Sí. y por la seducción puede estar tomando decisión. La serpiente sedujo A Eva, sí. y tomó mala decisión. Sí. Entonces tiene que ver la influencia de la persona, porque el consejero es alguien que va a influenciar sobre otros. Sí. Y qué importante que, pues, que la gente venga, viendo la otra parte, ¿verdad? Los que vienen a pedir consejo, que vengan con una actitud de recibir, tal vez no el consejo humano nuestro, sino el de Dios, y ponerlo en práctica, ponerlo por obra, ¿verdad? Esa es una forma correcta de acercarse para buscar, porque puede que la intención sea buscar a alguien que apoye lo que quiere el otro hacer y no necesariamente buscar el consejo que se quiere, apropiado, porque hay gente que lo que busca a alguien que lo avale, que ya no, tal hermano dice que está bien, o Sí. tal pastor, y de alguna manera apoyarse ya
como una manera de respaldo en otro para la decisión que va a tomar. Bueno, uno, como le comentaba el otro día, de que pues el Señor en su misericordia, en su gracia, nos llama al ministerio, ¿verdad? Y nos para en la puerta del ministerio, pero de ahí hay que comenzar a caminar en fe. Y a medida que uno va caminando, pues vamos adquiriendo y entendiendo el plan de Dios y teniendo experiencia, pero retomando ese punto que hablaba, era que a veces hay gente, me ha tocado ver que hay gente que viene ya con decisiones ya tomadas y lo que quiere es que nosotros le digamos, sí, está bien, y puede ser que no, ¿verdad? Sí, es así. Y entonces cuando se encuentran que, digamos, la voluntad de Dios o el consejo de Dios que está plasmado en su palabra es contraria al deseo de ellos, ¿verdad? Hay un choque ahí, ¿verdad? Sí, se necesita humildad para recibir un consejo. Sí. Dentro de aquí pongo otra frase: quien se apoya en un mal consejo puede perder el rumbo de su vida. Y puede perder muchas cosas, hasta puede perder un hogar, puede perder un matrimonio, puede perder un hijo, puede perder tantas cosas. Aún para las inversiones, aunque el libro no habla sobre cuestiones financieras, pero en las inversiones uno debe ser prudente en qué va a invertir uno. Amén, amén. Me llama la atención también de lo que nos está conversando, que esto es tanto para jóvenes, para personas casadas, para ministros, la necesidad de tener el consejo de Dios, ¿verdad? Especialmente los jóvenes que por su falta de, tal vez de madurez, toman malas decisiones, y cuán importante es que ellos sean aconsejados para ser guiados por el camino de verdad. Sí, hay diferentes tipos de personas. Hay personas muy impulsivas. Y qué bueno de aquel que busca la orientación, porque de alguna manera entiende, capta que es muy importante ser orientado, ser guiado. Y eso sería un tipo de percepción que la persona tenga para el consejo, que pueda asimilar qué le están hablando. Porque hay personas que va a buscar consejo, pero no está oyendo lo que se le está diciendo. Sí, qué importante es poner por obra el mandamiento de oír, ¿verdad? De aprender a escuchar, ¿verdad? Para poder tomar el consejo de Dios y seguir la voluntad de Dios. Sí, y en eso se visualiza el apercibir aquello que le va a tocar tomar decisiones para resultados futuros. La siembra de hoy es la cosecha de mañana. Con todo lo que usted nos está, o el panorama, porque hay muchas cosas que ir a estudiar, ¿verdad? Muchas cosas que ver, pero lo que me hace entender, y con el panorama que usted está poniendo, es lo que conlleva el consejero de Dios, la responsabilidad, y cuán importante es que nosotros los consejeros podamos estar conectados con el Señor y conocer la palabra de Dios, sí, para poder dar un buen consejo. Sí, dicen, no muchos hay maestros porque van a entregar cuentas. ¿Cuál cuenta va a entregar un consejero? Sí, pues. Porque es el que está induciendo al camino a la persona. Sí, y eso me recuerda aquel pasaje que dice, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel que haga tropezar. Sí. Y quiere decir que uno con un mal consejo puede hacer tropezar. Sí. ¿Verdad? Ahorita se me vienen varios pensamientos de algunas cosas que me ha tocado cuando me he sentado a platicar con familias que vienen a pedir consejo, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo a una persona ya tiempos que le habían dado un mal consejo,
Y esa persona incluso físicamente hasta enferma estaba por ese consejo, porque él creyó, porque la persona que le dio ese consejo estaba en una posición de autoridad. Pero cuando yo le dije, mira, pero la Biblia dice lo contrario a lo que él te dijo. De cuán importante es cortar con eso y establecer, como quitar lo malo y poner lo bueno, ¿verdad? Sí, es así. Sí, que el Señor nos ayude entonces. Sí, la verdad que es un tema, yo lo veo tan importante y lo veo previo a la administración del alma. Porque hay gente que llega pero con sus problemas hechos, tanto sea la administración. Volvayamos a un verso otra vez, Okay. para continuar esto. Isaías. Y es tan importante la base que dice aquí. Fue una de las bases que me motivó mucho a buscar y empaparme mucho en cuanto a esto. Isaías 1:26. Y dice, haré de tus jueces como eran al principio, Sí, y tus consejeros como lo eran al comienzo. Ahora, aquí veo otros detalles. Un consejero se va a convertir en un juez, porque va a tocar que tomar decisiones dentro de lo material de juicio que le están dando. Es decir, que le están diciendo muchas cosas, es el material sobre el cual va a editar un juicio, una sabia orientación o una mala orientación. Pero el punto tan fuerte acá es que dice que Dios va a hacer. amén. Entonces Dios va a capacitar, va a enriquecer a personas que van a aconsejar. Y que de alguna manera se van a hacer diestros para aconsejar. Porque cada quien se puede hacer diestro en lo que hace. Entonces hay funciones que parecieran que no tienen valor y son de mucho valor, porque a veces vemos una persona que pide consejería, va y entra a un cuarto para que lo orienten y donde nadie ve. Sin embargo, ahí se están tomando tremendas decisiones Sí, que van a repercutir en la vida o en la vida de muchas personas en las que van a ser afectadas en el consejo. amén, apóstol. Y del verso que está citando, en esta versión que estoy leyendo, dice, traeré de nuevo a ti jueces como los de antes y consejero como los que tenías al principio. Entonces él está hablando de un pasado que habían jueces, habían consejeros, y está hablando de un presente. Entonces la pregunta es, ¿y en el presente qué tipo de consejeros habían entonces? Sí tienen que haber, y ahora a otro nivel, porque vea que el punto tan interesante era que el Espíritu Santo venía sobre jueces, venía sobre reyes. Entonces, de alguna manera, el Espíritu Santo tenía participación. Y ahora también, y con mayor énfasis, porque los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Y en su función de consejeros se han sido avalados. Por eso yo veo que un consejero tiene que ser una persona que se tiene que haber delegado tal función y tal privilegio. Porque no todos están en una condición para aconsejar. Tendría que ver qué tipo de paciencia tiene. Qué bueno que pueda estar callado un buen rato oyendo, solo oyendo. Y apercibiendo y tratando de retener o apuntar los puntos claves de lo que está exponiendo la persona. Para luego ir como desenredando aquellas cosas enredadas que le pueden haber entregado. Pero está la habilidad que Dios le da. Entonces vemos que va a haber capacidad. Va a haber madurez. Va a haber una persona que va a estar enriquecida con instrucción.
Sin embargo, el punto clave es de que el Espíritu agarra de lo que ya hay para traérselo a la persona de inspiración para la instrucción del momento. O sea, que al consejero le activan también Sí, sus sentidos y espirituales. más que todo el oído, ¿verdad? Para aprender a escuchar. Sí. ¿Verdad? Y que eso remonta a lo que pasó en el huerto. Por el oír Por el oír, sí. fue que cayó la mujer. Sí. Y la importancia de que el consejero, apóstol, viéndolo, que el consejero también tiene que aprender a buscar el consejo de Dios. Lo digo porque me recuerda el Señor ahorita, ¿se acuerda cuando Josué estaba guiando al pueblo a la conquista de Canaán? Y dice que vino un pueblo que eran los gabaonitas que vinieron con mentiras. Y entonces ellos hicieron una alianza, pero me llama la atención que hay un versículo que dice que ellos no buscaron el consejo del Señor con respecto a ese asunto. Y por no buscar, entonces hicieron alianzas con un pueblo que no tenían que hacer alianzas. Es que es así. Eso relaciona algo también que es contextual a aquel grupo de personas que eran hábiles en conocer los tiempos, pero tenían otra cosa y también sabían qué había que hacer. ¿Qué hacer? Sí. Entonces es persona que conoce y que da la salida, qué decisiones hay que tomar. Siempre partiendo del punto aquel que la persona va a decidir por sí misma. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos conceda las capacidades y que active nuestros sentidos, ¿va? Para poder aconsejar. Sí. Y que nos revele, ¿verdad? Su palabra para poder aconsejar. Es que, por ejemplo, todos los reyes en la Biblia se rodearon de consejeros y iban a orientar a un rey. Vaya, Dios se junta en asamblea Sí. de consejeros. ¿Y cómo hacemos al hombre? Y se da, aunque cómo es la humildad de Dios como para pedir consejo. Sí. Entonces se necesita ese tipo de humildad para poder uno oír la instrucción de un consejo. Ahora, continúa diciendo este pasaje que tocamos en Isaías 26 y dice otra versión que es muy interesante: voy a restituir. Sí. En ese versículo habría que analizarlo en varias versiones que nos van a dar panoramas diferentes, pero dice: voy a restituir a tus jueces como al principio, a como eran de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia. Amén. Entonces, aún esto está hablando de un lugar, una nación. Entonces, si lo aplicamos a nivel Grey, a nivel iglesia, hay buenos consejeros. Se puede decir que es una iglesia donde se practica la justicia, la sabia orientación y habla de la fidelidad. Pero lo que es fiel es lo que es apegado a lo que Dios dice. Y esa palabra habla de restauración. La Biblia de las Américas dice: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo. Que habla de una restauración, ¿verdad? Sí. Es que mira, depende que practique la persona. Su estilo de vida también tiene que ver qué va a aconsejar. Porque él aún aconsejando puede él estar justificando sus propias acciones. Porque puede que el consejo que están pidiendo, el otro con sinceridad está yendo a pedir consejo y el otro anda haciendo cosas que no debe y puede que se relacione Sí. o coincida una situación con la vida de la persona. Entonces es bien delicado y tan importante. Por ejemplo, vayamos a algún otro verso, porque la Biblia nos habla de tantos y tantos versículos en cuanto a la consejería. Pero dice esta Biblia en Isaías 32:7. Y ahí dice: pues el consejo de los malos. Ahí está hablando Dios de que consejeros, que ellos son malos.
Dice, ahí estoy leyendo la versión Hahnemann, pues el consejo de los malos, cosas inicuas aconsejan. Entonces su consejo va distorsionado y malo, corrompido, para perder a los humildes. Entonces está diciendo que ese consejo puede llevar a la perdición a otra persona. Y continúa diciendo, en las palabras injusticias y desparramar palabras de humildes en juicio. Pueden quitar una estructura correcta y ponerla mala. Sí. Para destruir con mentiras al pobre o al necesitado. Qué interesante como lo dice ahí. Sí, en la PDT estoy leyendo. Dice, preparan planes inicuos para destruir con mentiras al pobre, aun cuando el necesitado tenga razón, dice. Es que hay gente que busca consejo, pero de cierta manera latina, que cuál es la solución. Pero por la condición en que están buscando que lo orienten para tomar la decisión correcta. O sea que ahí puede aplicarse también que hay personas que saben lo que tienen que hacer, pero la incertidumbre, la duda, el no tener la certeza de lo que cree, ¿verdad? Entonces por eso va y busca el consejo, ¿verdad? Sí, así es, aunque tienen ya de cierta manera brújula, Sí. orientación, pero la condición en que están los está empujando a buscar el consejo. Dice la Biblia Kadosh en cuanto a esto, el consejo perverso. Veamos que está dándole un enfoque a la manera que se aconseja. El otro está diciendo consejo malo. Esta lo está poniendo como consejo perverso. Dice, va a diseñar iniquidad. Lo que va a formar es algo malo en cuanto a lo que se está diciendo en el consejo. Y va a aconsejar. Es decir, que cuando está hablando de iniquidad, el concepto de iniquidad en este caso lo habla de cosas deshonestas. Sí. Está hablando de cosas de inmundicia. Está hablando de cosas lujurias o una pasión al pecado o a la maldad. Pero este consejo es para destrucción del pobre. Entonces tiene que ver que el consejo no sea una bomba, lo que le estén transmitiendo al oyente. Por eso de ahí vemos que sí hay necesidad de un equipamiento de personas para la consejería. Y pueden arruinar el juicio o el criterio o la causa de una persona. Amén. Amén. Amado apóstol, el tiempo nos ha avanzado, ya casi llevamos, ¿qué? 1 hora, ¿verdad? Los hermanos que están ahí tras cámaras nos indican que ya vamos a cumplir casi 1 hora, pero todo esto es interesante, al menos lo tomo para mí, ¿verdad? Porque en su infinita misericordia el Señor nos ha puesto en esa posición. Tal vez no hemos alcanzado el nivel que Dios desea, pero Dios está pues dando herramientas, sobre todo su palabra, para que nosotros podamos ser esos consejeros eficaces que tienen el consejo de Dios preciso para guiar al pueblo. Máxime en el tiempo que vivimos se necesita. Ser consejero es una persona que pasa a otro nivel de vida. Es decir, un consejero está en otro nivel, que va a tener buen criterio, va a tener buen análisis, puede percibir las cosas. Y ya casi concluyendo, en el Salmo 37:30 dice, el justo, hablando de la persona correcta, es un buen consejero y sabe distinguir entre el bien y el mal. Entonces tiene buen criterio para decir, esto no está bien, esto está bien. Entonces su consejo va a ubicar a las personas. Apóstol, y pues añadiendo algo a lo que dice, hablando de los ministros, ¿verdad? Que el Señor dice en su palabra que Él va a levantar pastores conforme a su corazón.
Entonces el consejero tiene que buscar eso, ¿verdad? Tener el corazón conforme el de Dios para poder aconsejar de parte del Señor. Tiene que ser así. Amén. Gloria a Dios. Estamos, ahí sí que agarrando solo espigas, apóstol, ¿verdad? Sí, pero yo creo que hay que profundizar más en esto, ¿verdad? Y hay muchos temas pensamientos que surgen, ¿verdad? A la luz de ese tema y de este libro que el Señor le ha concedido, ¿verdad? Y que el Señor pues nos dé la gracia y que el Señor nos bendiga para poder aconsejar al pueblo que Dios nos ha dado a pastorear y que el pueblo pues reciba el consejo de Dios, ¿verdad? Que lo vamos a encontrar en la palabra del Señor. Amén. Así que, amén. Apóstol, es una bendición tenerlo. Gracias. Quisiéramos tenerlo más tiempo, pero sé que a veces la agenda está un poco apretadita, ¿verdad? Porque también tiene que atender la casa que Dios le ha dado, ¿verdad? Pero en otra oportunidad, pues, esta es su casa y es bienvenido para que juntos podamos, o al menos yo, escuchar lo que Dios le pone en su corazón, ¿verdad? Y aprender cada día. Que Dios lo bendiga, apóstol, y bendecimos a todos los hermanos que nos están escuchando en esta hora y los invitamos a que nos sintonicen y vean un episodio más del Consejo de la Palabra. Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios los bendiga con paz. Bendiciones, apóstol. Amén, amén. Saludos y bendiciones a todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. No te pierdas el próximo episodio de nuestro podcast, El Consejo de la Palabra.